Ojalá este domingo regrese la decencia. Este era el deseo que el filósofo Emilio Lledó manifestó en una entrevista 3 días antes de las pasadas elecciones. Ahora, 2 semanas después, cuando se van perfilando los distintos gobiernos municipales y autonómicos, hemos querido conocer si ese deseo se cumplió. Para ello contamos con él esta noche en el intermedio. Buenas noches, señor Lledó. Buenas noches. Muy buenas noches. Pues efectivamente, queridos amigos, es la primera vez que tenemos a un filósofo de esta categoría en el intermedio, lo cual nos convierte en un programa de prestigio. Sandra Sabatés, antes éramos humildes, ahora nos hemos convertido en casta. Pues un poquito sí, porque Emilio Lledó es sin duda una de las personalidades más importantes de la filosofía en España. Ha publicado multitud de ensayos sobre autores clásicos y posee importantes reconocimientos. El año pasado ganó el Premio Nacional de las Letras y este año ha sido galardonado con el Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Es miembro de la Real Academia Española e hijo predilecto de Andalucía. Y eso tan solo en nuestro país. Ha desarrollado parte de su vida profesional en Alemania como profesor de la Universidad de Heidelberg. Allí también se le ha reconocido con multitud de honores. Por ejemplo, en 2005 recibió la Cruz Oficial de la Orden del Mérito de ese país. En fin, como veis, queridos amigos, Emilio Lledó tiene 88 años, pero pasaría por un millennial. Nació en España, pero tuvo que irse a trabajar a Alemania. Buenas noches, Emilio, ¿qué tal? Muy bien, pero no 88. Todavía no los he cumplido, ¿eh? Que a estas hay que... En cualquier 87. caso, aparentas 86, o sea que no te preocupes. La primera pregunta es inevitable. ¿Se cumplió su deseo electoral? ¿Regresó la decencia a nuestro país? Yo espero que sí, por lo menos. Yo creo que en la vida uno de los elementos fundamentales es la esperanza. Y en algunos momentos, por ejemplo, yo he vivido la guerra civil, he vivido el franquismo, me fui antes de salir un poco de este ambiente bueno, pues yo creo que en aquella época teníamos esperanza. En aquella época de salidas, de la vuelta, de regresos, pero ahora estamos en el territorio de la desesperanza y eso es grave y es importante. Y por supuesto, para que esa desesperanza no cuaje y no ofrezca posibilidades ninguna, pues tenemos que seguir esperanzados. Y yo hoy estoy esperanzado, creo. Muy bien. ¿Y está usted siguiendo con interés la negociación de los posibles pactos? Bueno, por supuesto, todo lo que tenga que ver con un arreglo de una situación que no tenía viabilidad ninguna, yo creo que hay que fomentarlo. Y pacto tiene que ver con paz, pero pacto no se trata solo de que uno pierda o gane particularmente o partidísticamente, sino que hay que pensar, hay que tener un horizonte, y el horizonte es el país, el horizonte es el bien, el horizonte es la igualdad. Y todos esos términos centrales de la filosofía, entre paréntesis, yo no soy filósofo, soy solo profesor de filosofía, pero todos esos conceptos, igual que somos agua, que somos tierra, que somos fuego, ¿os imagináis el día en que se dijera, mañana no va a haber agua? Ni en 3 meses va a haber agua. Somos naturaleza, pero al lado de eso se ha creado, ha aparecido, ha surgido en eso que se llama la cultura, pues unos conceptos tan esenciales casi como el agua, el fuego, la tierra, la luz, como son el bien, la justicia, la solidaridad, la lucha por la igualdad. No diré la igualdad porque la igualdad somos igualitos, casi todos, pero hay una lucha por la igualdad social, por la igualdad dentro de lo que quepa económica. Y en esa lucha está pues esos ideales que los seres humanos inventamos, que se llama pues eso, bien, justicia, etcétera, etcétera. ¡Qué barbaridad! En fin, hemos conocido hoy, sí, habla usted muy bien, don Emilio. Conocido un sondeo hoy de la cadena SER y reflejaba que una de las motivaciones más importantes que han tenido los ciudadanos a la hora de ir a votar en estas elecciones ha sido la corrupción. Les ha motivado mucho a la hora de acudir. Bien, ¿piensa usted que esta corrupción es simplemente económica y política o también afecta a otros ámbitos de la vida?
No, lo económico es, que duda cabe, básico. En la tradición filosófica, ya que me habéis dicho que soy de filosofía, había pues como 3 niveles. Un nivel básico, fundamental, básico quiere decir que estaba en el suelo. Luego había un nivel intermedio que es nuestro cuerpo, tenemos que salvar nuestro cuerpo necesita alimentarse, necesita vivir, necesita respirar. Pero el supremo bien de esos niveles es el de la mente. Y a mí no me preocupa tanto hoy la corrupción económica, que es muy importante. Y aquí he visto antes que se hablaba de desvergüenza, de sinvergüenza y tal. Pues, en fin, esa corrupción que es desvergonzada, ya que lo utilizan los políticos, permitidme que lo utilice yo. Desvergonzada. Pero a mí lo que realmente me preocupa, bueno, a mí y yo creo que a nosotros, es la corrupción de la cabeza, la corrupción de la mente, la pérdida de lo que es la libertad mental, porque nos meten, eso tiene que ver con la educación. La educación es la base de todas estas, la solución, mejor dicho, de todas estas cosas que estamos viviendo. Si metemos en la cabeza de los niños, desde pequeños, unos grumos ahí pringosos, ideológicos, que les priven de la facilidad de pensar, de la fluidez de las neuronas, les hemos aniquilado la mente. Y la verdadera, la triste corrupción de nuestro país es la corrupción de las neuronas, de la educación, ¿no? Para mí es ese un tema fundamental, creo. Luego seguiremos hablando también de educación. Si le parece ahora, señor Lledó, vamos a escuchar una declaración. La hizo Vicente Martínez Pujalte, diputado popular, a quien se señala por haber cobrado de una empresa especializada en contratas públicas siendo parlamentario. Así respondía a la pregunta de la periodista. ¿Le parece ético? No, me parece legal. Bien, es que ha sido muy rápido. Dice, ¿le parece ético? Dice, no, me parece legal. ¿Qué le parece a usted? Hemos llegado a un punto de no retorno en ese distanciamiento entre la ética y la política española. No sé en qué contexto, me parece monstruosa. Como que es ético. Ético es lo que tiene que ver con los otros, lo que tiene que ver con esos ideales a los que yo me refería antes. Lo que no sé si saben estos señores, bueno, una de las cosas, y entre paréntesis, que me preocupa, y todos desconocemos muchísimas cosas, no podemos presumir de nada, pero presumir de la ignorancia política y sobre todo la codicia política, a mí me parece que es un elemento esencial de la corrupción, ¿no? Por eso hay que procurar la ética como un elemento esencial en la vida política, porque ética, bueno, pues tenía que ver el ethos, la palabra ética viene de una palabra griega, ahora que no están de moda las humanidades y que se va el latín y el griego a paseo, pues permitidme en fin, que lo diga en griego, ethos, era la guarida donde iba a refugiarse el animal, la guarida habitual, ¿no? Eso era el ethos, el ethos, el sitio donde tú habitualmente vas, un animal o un ser humano. Pero también, como decía antes, los seres humanos hemos inventado un ethos particular, y ese ethos se llama decencia. Y en la tradición política griega se llamaba al hombre decente, se le decía con una palabra que es muy bonita, aunque, que se llamaba spoudaios, o sea, el decente. Y para ser decente había que entregarse tanto que en la República de Platón se plantea el problema de si los políticos pueden ser felices, porque su ser es dárselo a todos. Dar su ser a todos, entregarse a todos. A veces los políticos piensan que su ser es entregárselo a sí mismo y a sus amigantes, porque la palabra amigantes a mí me gusta mucho, porque ni siquiera son amigos, que tiene que ver con mangante, ¿no? Y bueno, pues construir una sociedad de amigantes, alias de mangantes, es una sociedad
corrupta. Pero si me permites un minuto, yo creo que esa corrupción de la mente tiene que ver además con un deterioro del lenguaje, un deterioro de las palabras. Y eso es una de las cosas en las cuales tiene que insistir. Precisamente vamos a hablar de eso. Pero dentro de un minuto, sabemos que nos está viendo Gabilondo desde ahí, diciendo, me podéis llevar allí que se marque. Y justamente cuando hemos interrumpido para la publicidad, ha sugerido algo acerca de la perversión del lenguaje. Yo le quería preguntar, por ejemplo, esto que dicen ahora los altos cargos cuando alguien tiene que dejar este país para ir a trabajar al extranjero, por aquí no encuentra trabajo, y a eso que toda la vida se ha llamado emigración, ahora le llaman movilidad exterior. ¿Tendría que ver con esto que hablamos de la perversión del lenguaje? Sin duda, sin duda. Una de las cosas, creo, esenciales, es que pensemos las palabras, que no nos escurramos por frases hechas, ¿no? Y por eso es tan importante que el político pues no pervierta su propio lenguaje. Porque claro, todos nos podemos pervertir privadamente y cada uno es lo que es y procura ser un poco buenito, pero el problema es si en esos pervertidos mentales hay poder, si tienen poder, si deciden sobre nuestras vidas. Esto es lo que es realmente importante en esta, digamos, entre otras muchas cosas, en esta perversión del lenguaje y de la mente, el que determinan nuestras vidas. Y en una sociedad sana que luche por esa salud no puede permitir esa perversión mental porque se transforma la sociedad, pervierte a la sociedad. A mí me sorprende mucho cómo se sigue votando a determinadas personas o personajes o personajoides, como queráis, pero cómo se les vota, que es que a no ser que nos hayan metido ya ignorancia, estemos llenos de ignorancia, estemos bañados de ignorancia y no sepamos lo que elegimos, ni a quién, ni para qué. Y eso es grave. Y esa es la única manera de que sepamos que ese voto es a un corrupto y por lo tanto que no le votemos nunca. Eso es esencial en la vida, no de una sociedad genial, de una sociedad levemente saludable, levemente esperanzada, ¿no? Levemente positiva. Abundando en el lenguaje, señor Lledó, le hemos leído alguna vez indignado por el uso espurio de la palabra libertad. Nosotros nos preguntábamos si usted se refería a declaraciones como esta. La Comunidad de Madrid está absolutamente a favor de la libertad de elegir colegio de los padres y está absolutamente en contra de que se quiera imponer un tipo de educación u otra. Eso es absolutamente falso. Es absolutamente falso. Naturalmente que cuando hay una enseñanza pública, como yo la he vivido en Alemania, maravillosa, con la que apenas pueden competir ningún colegio o colegioide privado, pues entonces, claro, pues no hay que elegir. Qué maravilla no poder tener que elegir, pero este tipo de elecciones que los muchachos de los pueblos perdidos, los padres que están pasando, que están en el paro, que tienen problemas económicos de distinto orden, pueden elegir también estos colegios supuestamente elegantes para que vayan, pueden elegir. Eso es una falacia, una corrupción del lenguaje también. Naturalmente que la libertad es una tendencia natural de los seres humanos, pero de modo que pedir libertad para los padres para elegir los colegios, por favor, eso es un sofisma, decían los griegos, no es una mentira, no es verdad, no podemos elegir, hay gente que no puede elegir. Y lo importante es crear una sociedad donde nos privemos de esa libertad de elegir, porque lo que se nos ofrece son colegios espléndidos, colegios auténticos, colegios públicos. Yo, como funcionario, pues soy defensor de la enseñanza pública, soy apasionadamente defensor de la enseñanza y de lo público, pero bueno,
puedo equivocarme, estoy dispuesto a discutir con quien quiera pues este tema. Y también sabemos que también le da mucha importancia al conocimiento del pasado, y le hemos incluso oído decir que el Alzheimer colectivo es todo el Alzheimer individual. ¿Por qué es tan importante para usted conocer la historia, recuperar la memoria histórica? No solo es importante, es esencial. Es esencial. Somos lo que hemos sido. Yo pues recuerdo, yo soy pues un poco lo que he sido, pero recuerdo muchas cosas de mi vida, muchos momentos de mi vida, y eso me da o tristeza o alegría, pero soy lo que he sido y quiero saber lo que he sido. Y por lo tanto, imagínate si no hubiera memoria, que yo esta mañana me hubiera levantado y no supiera quién soy, ni que tenía que venir aquí, que para mí era un reto importantísimo, ¿no? Pero, bueno, pues somos, o sea, los defensores de la no memoria son los defensores de la muerte de la historia, de la muerte de la vida, de la muerte de la sociedad, de la muerte de la educación, de todo. La memoria somos memoria, somos seres que somos lo que hemos sido y vivimos de esa memoria. Y claro está, que a lo mejor los que quieren olvidarse de lo que pasó o de lo que ha pasado, a lo mejor es para que justificar cualquier vileza del presente con la esperanza de que nunca será recordado después. Y eso queda clarísimo. Bueno, nos encantaría, la verdad, seguir toda la noche, pero aquí los tiempos son los que son. Así que para terminar me gustaría hacerle una pregunta personal. ¿Le gustaría conservarse como yo cuando llegue a mi edad? Pero sin la menor duda, sin la menor duda. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, señor Lledó. Ha sido un placer tenerle aquí en el programa. Muchísimas gracias. Gracias.